Bueno, es probable que a lo largo de los últimos años escuches que hay muchas personas intolerantes, por ejemplo, a la lactosa, intolerantes al gluten, o por ejemplo, que son alérgicos al maíz, que son alérgicos a las frutas, que son alérgicos, muchos, casi que podríamos decir que hasta el agua. Algunas personas dicen, es que pareciera una moda, pero no hay nada más lejano a una moda que una alergia. Es real, es latente. ¿Y por qué podría suceder? Yo no tengo la respuesta exacta, pero hoy nos acompaña la nutricionista Sofía Araya para que nos acerque un poco más a estas incógnitas que tenemos en el aire de si de verdad es que la gente tiene muchas posibilidades de alimentarse, entonces ya ahora el gluten pues dicen que son celíacos, que los lácteos aquí y allá. ¿Realmente, doctora, existen o no esos alimentos que quizás generacionalmente, o mejor dicho, como generalmente, puedan provocar alergias? Bienvenida. Gracias por estar aquí. Hola, siempre es lindo estar aquí, muchas gracias. Y bueno, eso es un tema que me encanta, me apasiona y es un tema que está muy de moda porque precisamente a veces la gente cree que es de moda tener una alergia, pero no hay nada más alejado de la realidad. Ahora que hablabas de intolerancias y alergias, lo primero que vamos a hacer es diferenciarlas. No es lo mismo ser intolerante a tener una alergia. La alergia alimentaria normalmente lo que va a presentar son síntomas digestivos, o sea, a mí me cuesta digerir el alimento y no hay una reacción inmunológica, es decir, mi sistema inmunológico no tiene que luchar contra un agente extraño. Normalmente se da horas después de consumir el alimento. En cambio, la alergia sí requiere una lucha por parte de nuestro sistema inmunológico y cuando hacemos pruebas inmunológicas nos va a salir ahí el antígeno IgE diciendo, ok, sí hay, el anticuerpo IgE, sí hay aquí una alergia, sí tuve que luchar. Son completamente distintas, además las alergias van a ocasionar síntomas mucho más severos que una mala digestión. Podemos hablar en la piel, desde un rash, ¿verdad? Y una urticaria. Puedo tener síntomas respiratorios muy severos. Como los que suceden comúnmente o lo he visto generalmente en alérgicos a los mariscos, que se les cierra la garganta, que no pueden respirar. Exacto, eso ya estamos hablando de anafilaxia y es cuando ya empieza a dar un shock anafiláctico, ¿verdad? Que ya es un síntoma muy severo, pero hay personas que llegan a tener tos asmática cuando tienen algún tipo de alergia, se les distiende también el estómago, en fin, hay mil y unas reacciones alérgicas a los alimentos. ¿Cómo podemos distinguir que algo me está provocando una alergia? Porque, por ejemplo, si yo voy a almuerzo casado y uno de los alimentos, uno de los componentes me genera alergia, es probable que si comí 6 cosas no sepa cuál es al inicio. ¿Cuáles son esos síntomas y cuál es el tiempo en el que yo debería estar analizando esa reacción? Ok, en ese caso específico es importante o hay 2 alternativas. Número 1, hacer una dieta de eliminación. Por ejemplo, si tu plato tenía arroz, frijoles, maíz y pollo, por decirte algo, y digamos tenía un huevo, que es uno de los alergenos más importantes, yo te diría que empeces a eliminar el alergeno más común, es decir, el huevo. Entonces empezamos a hacer una dieta de eliminación de huevo para ver si la reacción se sigue dando o no. Si yo sigo comiendo arroz, frijoles, maíz y no tengo ninguna reacción, probablemente fue el huevo el que me lo ocasionó. Pero ahorita también hay pruebas cutáneas de alergias y hay pruebas en sangre para determinar alergias alimentarias. Entonces es más sencillo saber qué es lo que específicamente me está generando la reacción. ¿Hemos vivido siempre entre alergias o definitivamente hay un patrón en el desarrollo de alimentos que quizás al ser más manipulado, alterado, esté generando más reacciones? Yo sí considero que hay un tema de alimentos transgénicos que causa una parte de alergias importante. De hecho, hay muchos pacientes míos que refieren que cuando están fuera del país, sobre todo en Europa, cuando comen el pan de allá, no tienen la misma distensión abdominal que el que tienen aquí con el pan de Costa Rica. Entonces yo sí creo que hay un tema de manipulación alimentaria importante que puede ocasionar un poco que haya ahorita un poco más de alergias. Sí, porque de hecho cuando es muy curioso porque pienso en los bebés cuando empiezan su etapa de alimentación, que ¿cómo es que se le llama? Alimentación complementaria. Esa. Ellos van teniendo un control muy estricto, si no me equivoco. Ahora nos puedes incluso como ahondar un poquito en ese tema y empiezan con ciertos tipos de alimentos y los llevan como muy rigurosos para ver si alguno genera o no reacción. Pero creo que cuando crecemos
nunca más volvemos a tener ese cuidado y nos acostumbramos a tener muchos gases o que cualquier almuerzo sencillo, o sea, estoy hablando de alimentos más sanos, no comida rápida, quizás que tiende a irritarnos, claro. pero claro, nos comemos algo en la casa, natural, el estómago, como vos nos dijiste, ya nos incomoda, entonces es interesante que dejamos de prestarle atención a esos síntomas. Sí, cuando hablas de la alimentación complementaria, lo que hacemos es al revés, digamos, de cuando queremos hacer la alimentación de eliminación. Con los niños lo que hacemos es una alimentación de inclusión. Entonces empezamos a hacer, por ejemplo, 3 días papa. Si todo bien con la papa, check. Entonces ahora, además de la papa, vamos a agregar zanahoria. Ok, si la zanahoria no hubo reacción, check. Y más bien vamos incluyendo en nuestra lista los alimentos seguros. Cuando ya estamos adultos o niños que empiezan a generar algún tipo de reacción alérgica, lo que hacemos es al revés. Quito el alimento. Si lo quité y ya no hubo reacción, check. Ese alimento no puede estar en mi dieta. Es más bien al revés. Cuando estamos niños incluimos, cuando hay alguna reacción, vamos haciendo dieta de eliminación. Un bebé que presenta una alergia o una reacción a algún alimento, ¿se le quita por vida o se lo puede incluir en alguna etapa de infante? Hay alergias que se van superando. Yo voy a poner el ejemplo de mi hijo, de Lucas. Por ejemplo, cuando Lucas estaba bebé, él presentó alergia a la proteína de la leche de vaca, la caseína. Como era lactancia materna, la persona que no podía consumir el alimento era yo, porque obviamente todo pasaba a través de su lechita. Entonces, él pasó aproximadamente 3 años teniendo reacción alérgica a la caseína y ya a partir de ahí empezamos a hacer una inclusión de diferentes lácteos para ir viendo la reacción hasta dónde llegaba. En el caso de Lucas la reacción era 100% respiratoria, era como asma lo que le generaba la leche. Y ya ahorita que ya tiene 7 años, ya es una etapa superada, ya él come leche, bueno, toma leche poco, pero come helados, come queso, ya come salsa blanca de repente y no hay ningún tipo de reacción. Entonces sí hay alergias que se superan. Sofía, ahora que nos mencionabas justamente el caso de Lucas, me llama la atención porque que él lo presentaba de manera respiratoria, quizás ciertos ataques de asma o cierta persistencia también en problemas respiratorios podría venir por una alergia alimenticia. A ver, aquí obviamente los neumólogos que me estén escuchando y los doctores pues me pueden ayudar, ¿verdad?, a aumentar esto, pero sí, por mucho de lo que me han explicado a mí, los pediatras y los neumólogos, los chicos que son alérgicos tienden a inflamar más rápido. Entonces, cuando yo consumo un alimento que me genera alergia, yo tiendo a inflamar más rápido y por ende el cuadro asmático se puede dar de una manera más sencilla, porque estoy más inflamado, claro, a nivel de tracto respiratorio superior o inferior, dependiendo de dónde sea el problema. Entonces sí podría haber, por supuesto, una relación entre el asma y la alergia. Hablemos de uno de los temas más, o dos de los temas más comunes en alergias, sobre todo en la parte alimenticia, que es gluten, sin ninguna duda, y lácteos. Sí. En una época de mi vida yo recuerdo que si consumía queso y ciertas cosas me inflamaba muchísimo y no lo comí como por 1 o casi 2 años, nada de lácteos. ¿Cómo sobreviví? No lo sé, porque ahora yo creo que el 80% de mi dieta es queso, leche, batidos de proteína, yogur, me encanta. Que no sé si me hará bien o no porque no me he ido a hacer ningún tipo de examen de alergias. Pero los vamos a desglosar, pues cada uno por aparte, pero sí creo que el gluten, primero, muchísimas personas no saben o no sabemos qué es el gluten, dónde está y cómo puedo evitarlo, y de igual manera, pues los lácteos sí sabemos específicamente dónde obtenerlos, pero tampoco sabemos qué es lo que nos podría dañar. Bueno, en tu caso, volviendo un momento a tu caso, probablemente era una intolerancia porque no hubo una reacción alérgica a los lácteos, pero sí había distensión y mala digestión después de consumir. Entonces ahí es donde puedes diferenciar, yo no era alérgica, sino que yo tenía una intolerancia grande, digamos, a los lácteos, ¿verdad? Que me generaba una reacción fea, pero digestiva. Hablando específicamente del gluten y de los lácteos, además quiero mencionar que normalmente, o se ha visto, no es una regla, pero se ha visto, que las personas que son alérgicas al gluten tienden a tener algún tipo de alergia también a los lácteos, precisamente porque son alérgenos importantes, ambos.
El gluten lo tenemos en muchos cereales, lo tenemos en avena, lo tenemos en cebada, lo tenemos en el trigo. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Bueno, no es fácil, y aquí voy a recalcar que no es fácil, pero ¿qué es lo ideal para una persona que tiene una reacción alérgica al gluten? Hacerse experto y de la mano de un nutricionista aprender a leer etiquetas nutricionales. Hay diferentes grados de alergias. Hay personas que pueden consumir trazas y no pasa nada. Y hay personas que si el alimento dice facturado en una fábrica en la que puede haber trazas de trigo o puede contener gluten, ya implica una amenaza para su salud. Entonces sí hay diferentes tipos de alergias o diferentes grados de la complicación que puede generar la alergia, y en lácteos es parecido. Hay personas que los lácteos les da mucha alergia en piel. Hay personas como Lucas que lo que les daba era una parte respiratoria muy fea, pero va a depender del caso. Yo tengo una amiga que ella es alérgica al gluten y ella con solo que el alimento haya estado cerca de otras cosas con gluten, es por seguro que el día siguiente tiene manchas en todo el cuerpo. Manchas. Manchas que le pican mucho. Que ahí también quisiera recalcar, que ahora lo vamos a hablar un poco, pero quisiera hablar también mucho de la empatía hacia los alérgicos. Porque a veces... sí, ay, qué payaso, qué exagerado, es una moda, ay, es que quieres estar muy flaco. O nada más, comete un poquito, qué pereza con vos, no podemos salir a ningún lado a comer porque ahora todo te cae mal, comete un poquito que no te va a hacer nada. O a veces de repente salimos con amigos, saben que somos alérgicos y cocinan lo mismo, o sea, cocinan lo mío en el sartén que cocinaron el resto, por ejemplo. Pero no importa, nada le va a pasar, o piensan, ni cuenta se dio, ¿verdad? Y no saben el daño que realmente a su salud puede traer eso. En el caso de los celíacos, recuerdo un caso conocido que la alergia había sido tan prolongada, o quizás los síntomas estuvieron latentes tanto tiempo y nunca se percató que, si no me equivoco, hay un daño en el intestino. ¿Qué es lo que sucede cuando las personas celíacas consumen por periodos larguísimos gluten? Sí, el intestino, dentro del intestino nosotros tenemos unos pelitos, digamos, que es como una barrera que genera, ¿verdad? Entonces piensen en el intestino, los pelitos los tenemos ahí moviéndose, unas microvellosidades. Cuando nosotros tenemos una alergia que no controlamos y que consumimos y consumimos, que probablemente nos está generando cuadros diarreicos importantes, distensión abdominal y muchas reacciones, empezamos a hacer que esos pelitos se vayan y el intestino quede totalmente liso. Por ende, los efectos después son mucho peores y hay que empezar a regenerar poco a poco, que es un proceso muy largo para que las microvellosidades se vuelvan a formar. Sí, definitivamente no es solo algo que visiblemente detectamos y ya sabemos que hay una alergia, o sea, dentro de nuestro organismo en realidad están ocurriendo un montón de reacciones. En realidad en las alergias lo que más actúan es sobre órganos, porque están nuestros minions, que siempre les digo, del sistema inmunológico, son los que están luchando día y noche para que toda esa reacción alérgica y toda esa reacción sistemática no vaya a afectar a nuestros órganos. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, aparece una persona, en este caso, Sofi, que nos dice, bueno, soy intolerante a la lactosa, soy intolerante al gluten, soy intolerante, no sé, a los mariscos, soy intolerante, y que su lista de alimentación es así de corta? ¿Con el tiempo se podría volver a hacer algún tipo de dieta de inclusión o es mejor adaptarlo ya totalmente? Aunque no lo creas, y lamentablemente este escenario que acabas de poner es muy común ahora. Yo he tenido pacientes que tienen 10, 12, 15 alergias y no son alergias a la langosta, que digamos es algo que no se consume muy frecuente. Me refiero a los alimentos más comunes. Exacto. Hay personas, y es más, les voy a poner otro ejemplo, que es el de mi querida y adorada mamá. Mi mamá fue alérgica 4 años a leguminosas todas. Dios mío. Al gluten, a los lácteos, a todos los cítricos, no puede consumir ninguna hoja verde tampoco. Entonces, ustedes se ponen a pensar, la alimentación, no podía comer ensaladas si tenían verde. Pollo, bueno, y también a la soya, y ya al sésamo. Entonces, con lo que uno marine, no puede tener ni soya ni sésamo. Busca cosas que no tengan soya en el supermercado. Es muy complicado. Pasa mucho con eso, pero poco a poco, cuando ya las microvellosidades volvieron, empezamos a hacer dieta de inclusión y ahorita ya está comiendo absolutamente todo. ¿Pueden ser momentáneas las alergias? Claro. O sea, hoy de repente, mis 36, puedo tenerla y con un tratamiento adecuado
superarla y como si nada. Se puede perfectamente, sin embargo yo siempre digo, déjenle ahí como el signo de exclamación a ese alimento, es decir, en el momento en que vuelvas a sentir algo va a ser el primer alimento que vamos a eliminar, porque ya es un alimento que en algún momento nos dijo, me voy a poner juguetón, ¿verdad? Estoy aquí para hacerte la vida un toquecillo, no voy a ser tan amigable. Ay, no, pues, o sea, esta parte yo de verdad no la sabía. En el caso de los celíacos, de por vida. No. Hay celíacos que van superando, recordemos, diferente intolerancia al gluten y alergia al gluten. ¿El celíaco es alérgico? El celíaco es alérgico, pero también hay personas que dejan de ser celíacos y se vuelven intolerantes. Entonces, es como que bajamos un escalón y podemos empezar a consumir un poquito. Los celíacos hay algunos que del todo no pueden ni con trazas y hay otros que si tienen trazas, que si no tiene trazas yo lo puedo intentar. Wow, de verdad que muchas de estas partes que tocamos en el tema, realmente yo las desconocía y auténticamente creo que no hay tanta información a nuestro alcance a la hora de ir al supermercado, de comprar. Cuando los niños vamos notando ciertas reacciones, no lo asociamos directamente a la alimentación, pero como les dije con la entrevista del doctor ayer, este es un buen ejemplo de una entrevista que pueden compartirle a esa persona que ustedes han estado escuchando que le duele el estómago, que va muy mal al baño o que del todo no va o que le pica algo, porque sin duda podría ser que esté presentando alguna alergia. Doctora, gracias por venir. Siempre es un gusto. Ha sido un placer, me encanta. Y bueno, hemos estado compartiendo el número también de Sofía para que la puedan contactar, para que puedan tener alguna consulta. Y yo creo que tenemos que calzar otra entrevista. Claro que sí, yo fascinada. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Hablando de